etiquetar el mundo, y eso lo utiliza la ciencia. Pero, ¿cuál es mi visión de eso? Es que esas palabras son totalmente transitorias, son transitorias. Funcionan en un momento, pero ya vamos viendo en el transcurso del tiempo o a través de la misma evolución de la ciencia que esas palabras empiezan a perder sentido. Eh, yo creo, Eugenio, que tú admiras la metafísica precisamente, o la metafísica griega, porque claro, es un pensamiento límite, interesante, que nos lleva a pensar las cosas, pero para mí es como inútil, como que ya fue superado, como que ya dio todo lo que tenía que dar. ¿Mm? En el caso de Aristóteles, por ejemplo, vemos que él funda varias ciencias, y, por ejemplo, en la biología, por ejemplo, él pone unas diferenciaciones muy interesantes que son aporte a la biología, por ejemplo, las especies. Y él habla de la diferencia específica. Entonces, por ejemplo, podemos decir que la cebra y los caballos son de una misma especie, la especie de los hipos, los hípicos, la especie de los caballos, pero resulta que la cebra tiene una diferencia específica, entonces ya es una familia sub debajo de la categoría del hippos, de los caballos. Entonces, toda esa manera de clasificar que usa la ciencia es útil, claro que es útil, es práctica, es útil, es nuestra manera de pensar la realidad. Nosotros necesitamos categorizar a los caballos, categorizar a los monos, decir este es de la subfamilia de los macacos tal y tal. Claro, pero para mí esas categorías son subjetivas, son relativas, no son fijas, no son en la realidad. No, yo no soy realista. Aristóteles era un realista. Él creía que la categoría estaba en la cosa. Por eso él se afana de manera tan entusiasta como que está descubriendo la realidad. Pero en realidad yo creo que no. Yo creo que no es la realidad. O sea, dejémoslo hasta ahí y no vamos a entrar mucho más en ese debate. Ahora, de repente hablaste tú de la psicología, por ejemplo. La psicología para mí es una ciencia un poco irrelevante. Yo creo que más allá de algunos problemas, los problemas psicológicos, en fin, yo creo que va hacia la psiquiatría. O sea, cuando se trata de problemas psicológicos, para mí o son problemas psiquiátricos o son problemas espirituales. Yo creo en Dios y para mí, o sea, cuando ya es un problema eh, raro de cosas extrañas, muchas veces son cuestiones eh, espirituales. Pero si no, si es ya una enfermedad o algo, puede ser un problema psiquiátrico. Y por eso que también, y eso es parte de la medicina. La medicina tiene sus medicinas y por eso se ha ido avanzando, la epilepsia, cuántas cosas relacionadas. Y la medicina antigua también tenía sus soluciones a muchos problemas. De hecho, hay un libro famoso que se llama La historia de la locura de Michel Foucault. ¿Ya? Obviamente la historia de la locura en el mundo occidental, digamos, cómo se iban recluyendo a los locos y en fin. Y es parecido a la Inquisición, o sea, es la Inquisición, pero desde el punto de vista de la normalidad mental. Luego hablamos de la ciencia con las etiquetas, entonces hablamos, por ejemplo, del átomo, cuando, por ejemplo, un aporte importante de los griegos, Demócrito, la idea del átomo. Ya, todas esas son ideas interesantes, pero luego con la ciencia, la misma ciencia ha ido superando esas ideas. O sea, ya no podemos hablar del átomo. O sea, el átomo tiene subpartículas que el neutrino, que el protino, que el otro, o sea, no existe una unidad definida, única. La misma ciencia ha ido demostrando que no es posible hablar de algo concreto, de una idea. El gran aporte de Grecia es la idea, es tener la idea de la cosa, de que una cosa tiene una idea. Pero en definitiva, no.
Es como el nacimiento de la inteligencia, la idea como decía Borges, de la melena del león. Entonces la idea de la melena del león. Entonces la idea, la melenidad. Existe la melenidad, que es un ejemplo muy divertido que usaba Borges. Y así con todo. O sea, existe la melenidad y todos los leones comparten la melenidad de la melena. Y así con todo. Pero en definitiva, yo no creo que sea así. La ciencia es práctica. ¿Mm? Por lo tanto, yo creo que tanto Platón y Aristóteles, en definitiva, son absurdos porque no existen las ideas. A eso voy. Ni en el mundo platónico, ni en la cosa, como dice Aristóteles. Esa es mi manera de ver las cosas, ¿me entiendes? Y creo que más o menos por ahí estoy redondeando lo que yo pienso. Mira, lo hice más corto de lo que yo pensaba, ¿ya? Pero eso no significa que Grecia no haya aportado, porque ese mismo debate fue fructífero, ¿ya? Otras sociedades han llegado a muchas cosas parecidas por otros caminos, ¿ya? Y, y se ve que la ciencia, como es práctica, y te lo dije antes, ¿ya? La ciencia es práctica, no necesita tanto de esos pensamientos, porque al final lo que necesita es lo concreto, o sea, que yo le pongo una probeta a un ácido y le pongo lo otro y se forma tal otra sustancia. Y eso es una cuestión concreta. ¿Ya? Y ese pensamiento tecnológico, científico, lo puede desarrollar los chinos, los hindúes, los aztecas, los mayas. Se me olvidó mencionar la sociedad maya, que se considera que una de las muy avanzada, pero también es una sociedad guerrera, o sea, quizá haya sido más o menos parecida a la griega, o sea, los mayas eran guerreros, pero también de gran avance, fueron inestables y tuvieron crisis. Entonces, eso podemos decir, o sea, la tecnología al final es la aplicación, la tecne, como decían los griegos, es la aplicación de la ciencia a las cosas prácticas, ¿ya? Y para eso no necesitamos de la metafísica, de la ontología. Otra cosa son las teorías, porque además, incluso en la misma Grecia al principio se hablaba de que todo viene del agua, todo viene del fuego, del otro viene de la tierra, el otro que todo viene de los metales. Al principio, claro, en las sociedades antiguas se empieza como a buscar el principio de las cosas, en fin, ¿ya? Pero al final vamos viendo que todas esas cosas van confluyendo, ¿ya? Y es la inteligencia la que es importante. Es la inteligencia, es el desarrollo intelectual. ¿Mm? Entonces, básicamente eso. eh, En Platón vemos una gran decepción del mundo humano en el sentido político, una gran decepción. En Aristóteles él trata de buscar una clasificación de las constituciones de Atenas, trata de buscar, tiene la ética de Nicómaco, donde habla de la felicidad, pero todos son clasificaciones de que la felicidad está en el término medio, muy parecido a lo que dicen los budistas o Confucio. O sea, al final Aristóteles en el sentido ético es muy parecido a Confucio o a Lao Tse. O sea, no hay mucha diferencia. O sea, Aristóteles es un ingenuo realista que cree que está encontrando, clasificando, está encontrando la realidad. Y eso es muy bonito, claro, porque fue el inicio. Pero al final nos damos cuenta que nuestros mismos pensamientos son etiquetas del mundo, y esas etiquetas son totalmente maleables, no representan exactamente las cosas. O sea, la melena del león, a lo mejor también el tigre tiene algo de melena, o los gatos. O sea, ¿dónde empieza la melena del león? O sea, que no, que al final Grecia aportó para el crecimiento de la ciencia, pero eso fue superado y funcionó y fue parte de la historia del mundo occidental, por supuesto. Eso no cabe la menor duda.
¿Mm? Dejémoslo hasta aquí para no cansar a la audiencia y luego ya seguimos complementando, ¿vale? Un abrazo, saludos, chao.